Todo tuyo. Ok. Ok, un rato. Ingeniero, una consulta, bueno, Ricardo, disculpa. En el papel que o en el folleto que nos ha pasado Carmen, veo que sale antes de que diga Magíster, dice ¿dónde está? Acá está. Dice PH.D y Magíster en Ingeniería Electrónica. Disculpa la ignorancia, pero PH, ¿a qué hace referencia ahí? Es un doctorado. Ah, es un doctorado. Claro, yo soy ingeniero civil electrónico con un magíster y un doctorado en electrónica potencia. Ya. Luego hizo un postdoc en Duke University, pero eso no es un grado académico. El Esa ya, un postdoc no grado. es un grado. Ya. Luego estaba viendo también que en Chile van a hacer una planta de hidrógeno y veo que usted está llevando una investigación en relación a eso. Yo soy el encargado de construir la planta. Oh, Dios mío, disculpe, me quito el sombrero, si Sí. tuviera uno. Es Sí, que ha soy el estado, encargado. no es por presumir, pero yo soy el encargado. Es que esta última semana se ha hablado bastante de esa bendita planta de hidrógeno. Hace una semana ha sido la Expomina acá en Lima, no sé si la he escuchado. Ha sido, bueno, de ser con centro comercial que se llama el Jockey, pero fuimos con la presidenta, recuerdo, que llegó, me dijo, tienes que ir, no tienes que estar informado acá, la gente, tienes que estar informado del rubro, de la gente, de lo que toca el día a día, ¿no? Ujú. Fuimos y una de las ponencias que se habló fue de, efectivamente, las energías renovables, del hidrógeno verde, y de que ya hay una planta que se está llevando el proceso, y Claro. precisamente que estaba llevando en Chile, y otra futura que se estaba pensando llevar al norte del Perú. Pero más me llamó la atención la que está en Chile porque dice que ya está en algo, pues ya está avanzando. O sea, no te conozco cuál en específico fue esa ponencia, pero en Chile hay varios proyectos que están en ejecución. Uno que es gigante, que es en el extremo sur, en Magallanes, ¿Ya? que ahí está mezclado con Porsche, está vinculado con ese proyecto también. Y nosotros como universidad tenemos un proyecto con fondos gubernamentales, los cuales consisten en montar una planta de generación de hidrógeno verde. Nosotros tenemos una microred implementada en nuestro campus de 44 kilowatts. Al campus. En el campus armamos una microred. ¿Ya? Esa microred alimentaría a unos electrolizadores para producir hidrógeno verde. Y tenemos distintas celdas de combustible para hacer experiencias tempranas en el sector productivo de nuestra región. Es decir, tomar la celda de combustible e ingresarla a los vehículos para modificar vehículos de diésel a vehículos de hidrógeno, pero vehículos industriales, grúa, port track, estamos hablando de equipos importantes, camiones, y otras aplicaciones son para almacenamiento, para darle estabilidad a la red eléctrica, que es un poco lo que Se está busca. vinculado con el tema que vamos a hablar ahora. Claro, claro. Porque Claro, siempre está ese problema de que dicen que, bueno, yo me acuerdo cuando era más joven, niño, decían, hablaban de energía solar y decían que no, esa energía no sirve para nada, por ejemplo, energía solar, o el viento, deja soplar y no hay problema, ya, ¿quién te va a dar corriente? Es temporal, y la batería, no hay batería que resista o que aguante tanto tiempo ahí, la carga, tendría que ser una cantidad inmensa. Eh, También estoy investigando ligeramente un poco y superficialmente, y creo que en Atacama también tienen una planta de energía solar ahí, según decía que sí. era la más moderna que había habido a nivel Latinoamérica. Bueno, no sé si Latinoamérica o a nivel mundial, no entendí. Bueno, fueron 2 minutos del video nada más que estaba revisando ahí varias veces. Claro, la gracia de esa planta que tú hablas con los espejos, el tema es que esa es 24 horas. Son paneles fotovoltaicos junto con esta estación de concentrado que le denomina. Entonces, cuando va bueno, un poco para explicar, Eh, esta planta cuando está el sol, ¿cierto? Está produciendo energía con los paneles fotovoltaicos como tal, y todos los espejos tienen una orientación tal y van siguiendo el sol, tal cual como los girasoles,
que van siguiendo al Sol y van haciendo de que los rayos del Sol se proyecten todos de cada uno de estos espejos a un único punto, lo orientan, que está en el centro, en una torre. Entonces todos los rayos de Sol se proyectan a este punto que está en la torre. Y en la torre hay sal, Sal, sal. como la de Por mesa. ende, la sal aumenta su temperatura. Al aumentar su temperatura, evapora agua, un recipiente de agua que hay. Esa agua al evaporarse pasa el vapor, gira una turbina y luego se condensa y vuelve a hacer agua y hace girar la turbina. Obviamente eso es de día. De noche, los paneles fotovoltaicos dejan de operar, pero la sal se mantiene por lo menos 8 horas con una temperatura tal que sigue evaporando agua. Por lo tanto, durante toda la noche sigue evaporando agua, sigue moviendo la turbina y por ende sigue produciendo energía. Por eso, a pesar que es una planta solar, es de 24 horas. Esta es la innovación a la larga, que como algo que depende del sol, pero te produce las 24 horas. Y ese es un Algo, poco el concepto que trabaja. parecería algo sencillo, pero realmente, o sea, es un giro chiquito, pero me parece es innovador. Bueno, Sí, ya son 6:20 prácticamente acá, allá serán 7:20, Ricardo, así que vamos a empezar con la ponencia, ya con lo que estamos presentes. Chicos, muy buenas tardes. Les presento al ingeniero Ricardo Lizana Fuentes. Él se comunica con nosotros desde Chile, me dijo desde la octava región, desde Valparaíso, ¿correcto? Concepción. Ah, Concepción, disculpe, Concepción. Y nos vamos a llevar en esta oportunidad lo que es el tema de las dificultades de estabilidad del sistema eléctrico frente al ingreso de las energías renovables. Él tiene un doctorado y es magíster en Ingeniería Electrónica por la Universidad Técnica Federico Santa María. Tiene una amplia experiencia en el rubro académico de la investigación. Cuentan con más de 15 papers indexados, enfocados en control de convertidores y convertidores AFE y convertidores multinivel. Actualmente viene trabajando en diversas investigaciones. La más reciente es la construcción de la planta de producción de hidrógeno verde de las aplicaciones de impacto industrial en la UCC. Y por si fuera poco, también fue maestro de nuestro compañero Brian, que está escuchando la ponencia. Ingeniero Ricardo, o Ricardo, eh, son todos Ok, tuyos. Cualquier consulta, pregunta, yo voy a interrumpir para darla a conocer. Chicos, pueden escribir sus preguntas ahí y yo las comparto. súper. Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a compartir, ¿cierto?, la pantalla. Y en general, a mí me solicitaron, ¿cierto?, poder hablar de este tema de las dificultades, ¿cierto?, de la estabilidad del sistema eléctrico frente al ingreso de energías renovables no convencionales, y que en cierta forma da la sensación de que uno puede orientar este tema un poco de forma negativa, ¿cierto? Como un poco en contra de la corriente y estar manifestando de que no es tan positivo este ingreso importante de energías renovables. Así que para hacerme cargo de forma bastante responsable de mis palabras, planteo un poco las dificultades, pero luego también voy a plantear las soluciones para que no parezca como que vengo a decir algo catastrófico y que dar a entender un concepto errado como que no fuera importante la energía renovable. Ahora, sí, conllevan ciertos desafíos, pero las soluciones también están disponibles. Entonces, no sé si es tan necesario empezar a hablar de, pero siempre es importante de recalcar las grandes ventajas y bondades que tiene, ¿cierto?, las energías renovables no convencionales, en específico la fotovoltaica y la eólica, que en nuestro país son las que se les da mayor auge, dado que en el sur tenemos calidad de viento bastante importante para la energía eólica, y en el norte de Chile tenemos un potencial importante para la energía fotovoltaica gracias al desierto, ¿cierto?, donde las radiaciones están son una de las más altas a nivel mundial. Toda esta generación de energía eléctrica que no necesita combustibles fósiles, obviamente impactan directamente en la huella de carbono y la reducción de esa huella de carbono impacta directamente en mitigar o reducir las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global. Sin embargo, hay dos facetas que podríamos mencionar que quizás no están realmente a veces identificadas, o si lo están, no muchas veces están tan claras
para darla a conocer a la opinión pública, y a veces ese juego o esa ambigüedad juega en contra. Por ejemplo, actualmente, de hecho la semana pasada acá en Chile, empezaron a aparecer artículos en distintos medios nacionales sobre el cuestionamiento de megaproyectos de energía eólica en el sur de Chile, producto del impacto en las aves. Es decir, habían estimaciones de que estas megaplantas de generadores eólicos iban a matar alrededor de 5.000 aves por mes, y eso contribuía significativamente a la extinción de algunas especies que eran bien particulares y exclusivas de estos sectores, y eso obviamente afectaba a todo el ecosistema. Y en el norte de Chile también hay estudios que están apareciendo de el daño que conlleva el implementar grandes zonas, ¿cierto?, con paneles fotovoltaicos, porque ustedes saben que bajo el panel se genera sombra. Por ende, toda esa flora y fauna que existe en el desierto, si bien no es tan grande, ¿cierto?, tan clara como lo que ocurre en otras zonas, pero el desierto sí tiene su propio hábitat ahí, su propio organismos viviendo. Al introducir estos paneles uno realmente lo elimina. Y ahí obviamente genera cierto impacto, que se están haciendo estudios de cómo poder, primero, identificarlos y los otros mitigarlos. Pero a pesar de que tiene estos componentes, también hay que confiar o entender que para levantar estos megaproyectos también hay una evaluación del impacto ambiental, ¿cierto? Y eso tiene que ver con las políticas públicas respectivas de cada país, que pondera estos potenciales daños y también exige o la mitigación o medidas que puedan apalear esto. Y bajo esa jurisdicción, ¿cierto?, esa función entre la necesidad de generar energía libre de huella de carbono y no solucionar un problema generando otro impacto medioambiental, es donde tienen que haber políticas bastante rigurosas, y al menos acá en Chile existe. El punto es que muchas veces esta información no es tan transparente para la opinión pública y empiezan a aparecer estos mensajes que pueden ser un poquito más complejos. Ahora, es importante notar de que el tema de ingresar con energía renovable y sacar o descarbonizar la matriz energética a nivel mundial son políticas bastante fuertes. De hecho, en nuestro país estamos llegando prácticamente al 50% de la matriz energética en base a energía renovable. Hidráulica, solar, eólica, biomasa son las principales. Ahora, Chile está haciendo un esfuerzo sumamente importante en ingresar con mayor cantidad de energía renovable, producto de que acá el costo de la energía proveniente de esta fuente provocaría que el kilogramo de hidrógeno tendría un costo nivelado bastante bajo comparado con otros países que también quieran producir hidrógeno. Y eso es netamente producto del costo de la energía renovable que nosotros podríamos estar produciendo. Para que se hagan una idea, el costo de un kilogramo de hidrógeno, alrededor del 70% de ese costo proviene del costo de la electricidad. Para que sea hidrógeno verde, tiene que ser energía proveniente de energías renovables. Por lo tanto, los países que puedan producir una gran cantidad de energía renovable van a provocar que los costos bajen y por ende pueden vender hidrógeno a menor costo. Y eso hace que se cree un mercado sumamente competitivo a nivel mundial y empieza a desarrollar una economía del hidrógeno. Y eso es solamente pensando que uno quiere exportar hidrógeno, pero también hay que considerar que hay ciertos procesos internos que consumen combustibles fósiles y que ahora podrían ser reemplazados también por el uso de hidrógeno. Entonces, esa mirada estratégica de, ok, tenemos un potencial importante con energías renovables, activemos estas economías que son futuras, que ya no depender tanto de la minería, sino que de otras ramas que podríamos ser también potencia a nivel mundial en esos mercados, y el hidrógeno es uno de los claves. Pero para entrar al hidrógeno necesitamos energía renovable. ¿Ya? De ahí viene un poco el por qué se está ingresando a nuestra matriz con tanta energía renovable, y no es solamente desde el punto de vista de la contaminación, sino que con miras a este mercado potencial del hidrógeno verde, donde Chile definió una estrategia nacional con respecto a esto y quieren posicionarse como un actor importante a nivel mundial.
¿Qué conlleva eso? Porque se queda súper claro dónde está la ventaja, ¿cierto? Dónde estaría el mercado que uno podría atacar. Suena bastante interesante. Y también está claro la distribución, o sea, está sumamente claro que en el norte va a ir con fotovoltaico, en el sur va a ir con eólico, en el centro con centrales de paso, que son ciertos centrales donde básicamente de recursos hídricos que pasan, mueven turbinas y generan energía. Y también tenemos un potencial importante con el tema mareomotriz, desarrollar esa industria dado que tenemos una gran cantidad de costa, tratar de explotarla también para producir energía. Y al estar inyectando tanta energía proveniente de energías renovables, también el objetivo es tratar de apagar las centrales que son en base a las termoeléctricas o que son en base a carbón. Ahí hay un objetivo claro también de sacarlas del sistema. Sin embargo, aquí es donde viene el desafío técnico, porque el desafío medioambiental se tiene que cubrir, hay normativa, hay un marco regulatorio, pero el desafío técnico, y quizás donde aquí nosotros los eléctricos y electrónicos nos empieza a llamar más la atención de este tema, es que al ocurrir estas sacadas de las plantas termoeléctricas de la matriz energética, empiezan a ocurrir problemas tanto en la estabilidad de la frecuencia como del voltaje de la red eléctrica. De esos dos componentes en específico, del voltaje y la frecuencia. Y lamentablemente, si la frecuencia o la amplitud del voltaje sufre variaciones, empieza a implicar que nuestra matriz no está estable y que corremos riesgos de empezar a desconectar partes del sistema y eventualmente caer en un blackout. ¿Sí? Por lo tanto, es sumamente complejo desde el punto de vista técnico, es eso de desconectar centrales térmicas. No es tan simple, no es tan directo. Por mucho que la energía renovable están entrando, el sacar esto nos está generando ciertas perturbaciones que podrían llegar a ser peligrosas. Y eso es un poco lo que quería hablar. ¿Por qué está este concepto? ¿Cómo afecta el tema de la estabilidad en la frecuencia y en el voltaje el estar sacando estas plantas termoeléctricas, por ejemplo? Y acá es donde hay que diferenciar lo que pasa con el voltaje y lo que pasa con la frecuencia. ¿Sí? Y en específico, el rol de la frecuencia en la matriz eléctrica es bastante claro porque la frecuencia determina la estabilidad del sistema, el balance. En específico, el balance. Y quizás la forma más simple de llevar esto a una experiencia más mundana, ¿cierto? Tiene que ver con lo que pasa cuando yo voy en un vehículo. Cuando yo voy manejando mi vehículo, en el caso de Aaron, me imagino cuando va manejando su Tesla, ¿cierto? Por las calles ahí de Perú, manejando a toda velocidad, y de repente viene una cuesta, ¿cierto? Un camino empinado. ¿Qué pasa con la velocidad, don Aaron? Para tener un poco de interacción, ¿cierto? Para no estar tan solo hablando. ¿Qué pasa si usted va manejando su Tesla con un brazo afuera, ¿cierto? A la ventana, escuchando buena música y empiezas a enfrentar estas cuestas? Y usted no acelera ni frena, sino que trata de mantener el torque del auto el mismo valor. Y empieza a entrar en estas cuestas. ¿Qué pasaría con la velocidad del auto? Sería reduciendo, pues. Iría No, reduciendo. ya no, hasta podría ser que no avance. Exacto. ¿Y qué pasa si llega al punto máximo y empieza a bajar? ¿Cuál sería el efecto si usted mantiene el mismo torque en el auto? Debería ser el mismo, ¿no? En este ¿Iría caso, bajando la velocidad o aumentaría su velocidad si ahora hacia abajo? bueno, si voy para abajo estaría aumentando la velocidad de ahí. Empezaría a aumentar, ¿cierto? Claro. Ese es un poco el mismo efecto que pasa desde el punto de vista de la matriz eléctrica, con la frecuencia. Cuando hay una diferencia que entre la potencia que yo inyecto no es igual a la que yo consumo, existe un desbalance que vendría siendo esta cuesta. Si la potencia que yo inyecto es menor que la que yo consumo, es como que yo tratara de subir con el auto Tesla, que donaron, la cuesta. Por lo tanto, al tener menos fuerza el vehículo, al estar inyectando menos potencia que la que se está consumiendo, se tendería a frenar. Y desde el punto de vista eléctrico, frenar significa bajar la frecuencia. La frecuencia empieza a bajar. En el caso chileno, nosotros estamos normalizados a 50 Hz.
Por lo tanto, cuando hay ese desbalance, es decir, la inyección es menor que lo que se consume, la frecuencia comienza a bajar 50 Hz, 49 Hz, 48 Hz y empieza a bajar. Y eso significa que lo que estoy inyectando es menor que lo que estoy consumiendo. Caso contrario, ¿qué pasa si yo inyecto más de lo que consumo? Es el caso cuando el auto va hacia abajo en una cuesta. ¿Sí? Empezaría a acelerar, empezaría a aumentar la frecuencia. Ya no estaría en 50 Hz, sino que empezaría a subir 51 Hz, 52 Hz, y eso significa que hay un exceso de potencia inyectada a la matriz con respecto a lo que realmente necesito consumir. Y cuando se logra el equilibrio de potencias, lo que inyecto es igual a lo que consumo, significa que la frecuencia se mantiene constante, ¿no? En un valor regulado, normado, en nuestro caso 50 Hz. ¿Sí? ¿Se entiende un poco por qué la frecuencia es tan importante para considerar la estabilidad? Asumo que sí. ¿No me da alguna pregunta? No, no, dicen que está claro, Ya. Ricardo, don Ricardo, está todo claro. Está entendiendo la gente. Así que para realizar un balance de frecuencia se tiene que realizar un control de la potencia activa. La potencia activa es la que me regula este balance de la frecuencia. Si la frecuencia empieza a desviarse, significa básicamente que necesito inyectar o sacar inyección de potencia activa. ¿Sí? Y esas ecuaciones de balance, por lo general, se hace como o se relaciona con las ecuaciones de motor. ¿Sí? Si se fijan, esa ecuación que aparece ahí habla del balance de la potencia y a la larga ese desbalance genera variaciones en la velocidad del motor. O el símil, desde el punto de vista de la red, desbalance en la potencia activa significa un efecto no en la velocidad, sino que en la frecuencia de la matriz. ¿Sí? Y también, si recuerdan de lo que es física, un motor tiene un efecto de cambio de energía cinética. No es inmediato. No es inmediato porque tiene algo que se denomina inercia. Que ante un cambio no es un delta o un delta de Dirac o un escalón instantáneo. Tiene una dinámica, que es la inercia. A mayor tamaño del motor, mayor esa dinámica, mayor esa inercia. ¿Sí? Y ustedes saben que si un elemento está quieto y yo lo quiero mover y tiene una gran inercia, necesito generar un gran torque para poder sacarlo de inercia, para poder moverlo. Y ese término de inercia también se utiliza en las redes eléctricas. ¿De qué forma afecta la inercia? Es sumamente importante. Es sumamente importante. Si se fijan en el primer gráfico, aparece cómo la frecuencia estaba en 50 Hz y comienza a decaer. Si empieza a decaer, como les comenté anteriormente, significa que la inyección de potencia activa es menor de la que nosotros necesitamos para mantenernos 50 Hz. Al empezar a decaer la frecuencia, la velocidad con la que decae tiene que ver con la inercia que es propia del sistema. Si el sistema tiene poca inercia, significa que esto puede caer sumamente rápido, puede caer muy vertiginoso. Si el sistema tiene una gran inercia, las perturbaciones podrían ser del mismo calibre, pero generar un menor efecto porque la inercia es mayor, por lo tanto le cuesta menos o le cuesta más cambiar, porque tiene una respuesta más amortiguada. ¿Se entiende? El concepto de la inercia. ¿Quién me da inercia en una matriz eléctrica? Son los generadores que tienen devanados, es decir, los generadores tradicionales. O dicho de otra forma, las plantas térmicas que hacen girar esta turbina para producir, uno pone carbón, o pone gas, etcétera, evapora agua y hace girar una turbina. Eso tiene inercia porque tiene desvanado, eso es una máquina rotatoria. Eso tiene inercia. Por lo tanto, cada vez que yo saco una planta termoeléctrica, le quito inercia al sistema. Y al quitar inercia, significa que ante cualquier variación de potencias, esta caída o subida de frecuencia es mayor. Sufre un mayor impacto, la red se vuelve más débil. ¿Qué es lo que pasa cuando
empieza a caer, entonces la curva depende de la inercia. A menor inercia, más. Se emocionó Don Edwin. Se me emocionó Don Edwin. Se prendió el micrófono, pero no me dijo nada, o no lo entendí. Entonces, cuando comienza a caer la frecuencia, depende, o subir, depende, la curva de caída o subida depende de la inercia. Y luego, Por favor, recordemos mantener los micros apagados para poder ver con la ponencia. están preguntando si... Sí, justo estaba viendo esto. Decía, corto mucho. Ah, no, es el internet. Verifica, Kevin, debe ser tuyo. Acá estamos bien todavía. Prosiga, Ricardo. Don Ricardo. Súper. Entonces, cuando empieza a caer, ¿cierto? Y la red tiene forma de defenderse frente a estas perturbaciones, que son lo que se denominan los controles primarios, secundarios y terciarios. ¿Sí? El control primario es cuando hay una diferencia de energía, de potencia, y empieza a variar la frecuencia, el control primario suministra energía para compensar ese desnivel y tratar de equiparar las potencias. En este ejemplo, como ven, la frecuencia comienza a caer, la velocidad de la caída depende de la inercia de la red, y una vez que llega a cierto punto, se activa el control primario, comienza a inyectar más potencia para tratar de equipararla. Aquí deja de caer la frecuencia porque empieza a llegar la potencia al nivel nominal de estabilidad, y luego comienza lentamente la frecuencia a volver a su valor nominal. El control primario es el primero que entra, pero tiene una menor duración. Y luego entran los sistemas de control secundario y terciario, que son más lentos en entrar, pero pueden mantenerse por más tiempo. Por lo tanto, es clave, primero, los elementos que son con inercia, que tienen un eje rotatorio con devanados, y lo segundo, los elementos que son capaces de inyectar energía de forma rápida, que son los de control primario, que son fuentes que almacenan energía para compensar estas variaciones. ¿Cuáles podrían ser esos elementos? Control primario tendrían que ser baterías o hidrógeno o algo que esté ahí, esa energía capaz de almacenar, de absorber o de entregar para poder compensar la frecuencia. ¿Sí? Pero la inercia marca el primer punto, y si tengo muy poca inercia, la caída es muy grande y necesita mucha cantidad de energía primaria, y eso hace el sistema más caro y eso complica mucho la estabilidad. Si pensamos en un panel fotovoltaico básico, ¿cuál es el arreglo de un panel fotovoltaico? Panel, convertidor, matriz eléctrica. ¿Cierto? Ese es el arreglo. De esa definición, panel, convertidor, red eléctrica, ¿hay algún elemento rotatorio ahí? ¿Hay algún elemento que me genere inercia? ¿Una inercia real, física, como tal? No, ¿Sí o no? no encontramos. No encuentran la inercia. Entonces los sistemas fotovoltaicos no entregan inercia a la red. Por lo tanto, yo puedo inyectar mucha potencia con el panel fotovoltaico, pero lamentablemente no le doy inercia. Y lo que nosotros buscamos es que el sistema tenga inercia, que tenga estas máquinas rotatorias. Ahora, uno podría decir, ajá, pero los sistemas eólicos sí tienen, porque tienen un generador, una aspa que van haciendo girar un generador, por ende tienen devanado y por ende tienen inercia. Pero, para bien o para mal, no es tan así esa aseveración. En los generadores eólicos no necesariamente proporcionan inercia. Existen 4 tipos de generadores, de tipo A, B, C, D, como están en ese diagrama. En el tipo A, B y C, que son los antiguos, claro, el generador eólico iba conectado a la red directamente. Por lo tanto, estaba este elemento que tenía inercia. Sin embargo, son muy poco útiles ante variaciones de la velocidad del viento. Su margen de operación es muy bajo y por eso evolucionaron al tipo D,
que independiente de la velocidad del generador, uno puede estar inyectando a la matriz eléctrica porque pasa por un convertidor AC, DC, AC, donde la primera rama es frecuencia variable, luego un enlace DC, y luego de ese enlace DC convierto a la matriz eléctrica con la frecuencia que predomina la matriz, en nuestro caso en Chile 50 Hz. Por lo tanto, hace el sistema eólico mucho más eficiente, pero no está ya conectado directo al generador, por lo tanto, no proporciona inercia. Ojo. Y esa es una de las que muchas veces uno dice, oye, pero el generador eólico sí tiene algo girando. Sí, pero si es tipo D, a la larga lo que está conectado a la matriz eléctrica es el convertidor. Por lo tanto, no proporciona inercia. Por lo tanto, cada vez que empiezo a sacar estas plantas que tienen elementos rotatorios y comienzo a inyectar más sistemas basados en convertidores directo a la red eléctrica, empiezo a quedar sin inercia, teóricamente. ¿Sí? Otro aspecto tiene que ver con el control del voltaje. Ya hablamos de lo que pasaba con la frecuencia, ¿cierto? Oh, veo que en el chat hay cosas, ¿no? Ah, no. En el control de voltaje tiene que ver con que nosotros estamos condicionados a cierta amplitud también por normativa. En nuestro caso son 220 volt RMS o 311 volt peak. Y eso tiene que, la calidad del voltaje tiene que estar acorde a los márgenes establecidos para una variedad de patrones de carga. Es decir, si se conectan o es requerido inyectar del orden de los megawatts, puede que el voltaje sufra ciertas perturbaciones, pero dentro de un margen. ¿Sí? Si varía mucho, estoy fuera del margen y también provoca desconexión del sistema y por ende un colapso en algunas líneas. Por lo tanto, también tiene que haber una regulación. Pero a diferencia de la frecuencia, eso no se regula con la potencia activa, se regula con respecto a la potencia reactiva. Se deja la potencia activa exclusiva para el control de la frecuencia y la potencia reactiva se regula los ángulos a los fasorialmente, la amplitud de los ángulos de los fasores, de tal forma de modificar la amplitud cambiándole el ángulo. Y eso se hace inyectando o retirando potencia reactiva, lo que son los condensadores sincrónicos a veces juegan a favor, los FACS, etc. Todo ese tipo de elementos que inyectan o requitan elementos potencia reactiva. ¿Sí? Entonces, a fuego, potencia activa me regula frecuencia, potencia reactiva regula voltaje en la red eléctrica, que son los dos parámetros que sufren perturbaciones al estar inyectando tanta energía renovable a través de convertidores. Ahora bien, como también parte del problema tiene que ver que la interfaz es solo electrónica de potencia, también la electrónica potencia me permite solucionar, ya sea con fuentes de potencia reactiva, como los condensadores, inductancia, condensadores sincrónicos, los SBC, los Static Bar Compensator, compensadores de línea, transformadores de regulación, sistema HVDC, etcétera. Todos esos elementos que ustedes van conociendo las diferentes asignaturas, que son elementos de electrónica potencia inyectados en el sistema eléctrico, lo que buscan es tener un control tanto de la potencia activa y reactiva para mitigar estas perturbaciones y mantener la estabilidad del sistema. ¿Sí? Por lo tanto, claves que hay que tener sí o sí usted interiorizado es la electrónica potencia, tiene que conectar al sistema eléctrico, debo incorporar almacenamiento para tener energía y transferirla a la matriz, ya sea en forma de potencia activa o reactiva para compensar. Y lo otro que también es clave es que el control de esta electrónica potencia incorpore una inercia que le denominamos inercia virtual, que el convertidor funciona como lo haría una máquina. Ahora, no es una máquina, sigue siendo un convertidor. No tiene algo rotando, es un convertidor estático. Pero uno puede hacer que el convertidor inyecte potencia como lo hubiera hecho una máquina. Y a eso se le denomina la inercia sintética o virtual, depende de qué tan fancy sean con el grupo que están trabajando. Porque en realidad no hay una inercia real, sino que una respuesta amortiguada, que es el concepto real. Una respuesta amortiguada de potencia. Pero
Yo encuentro que suena bastante exótico, ¿cierto? El nombre que le colocó que es inercia virtual o sintética, que a la larga es una respuesta amortiguada de potencia. ¿Ya? ¿Y dónde viene eso? Básicamente en el esquema de control clásico que tenemos en la electrónica, que es un convertidor, filtro, la matriz eléctrica y un sistema de almacenamiento. Ese sistema de almacenamiento ya puede ser batería o puede ser hidrógeno o un arreglo fotovoltaico que estaría en ciertos puntos del día podría inyectar energía, en otros estaría inhabilitado. Y los aspectos claves del control. La PLL, para obtener el ángulo de la red y orientarme con respecto a la red. El control de mayor nivel, que es el que define las referencias de potencia activa y reactiva, dependiendo de las variaciones de frecuencia y de amplitud de voltaje. Y el lazo interno, el que está marcado con rojo, que una vez que uno obtiene esas referencias de potencia activa y reactiva para compensar estas perturbaciones, genera una referencia de corriente activa y reactiva, de Q, que pasa luego a una etapa de modulación y obviamente activa los semiconductores y hace este control. ¿Sí? Un esquema bien clásico de funcionar, pero que tiene varias dificultades desde el punto de vista de implementación. El control tiene que tener ciertas características. Necesito sensores en distintas partes para monitorear efectivamente la frecuencia y el voltaje. Y lo otro que la PLL, la encargada de sacar el ángulo de la red, tiene que ser lo suficientemente robusta para soportar perturbaciones. Porque si la PLL sucumbe a la primera perturbación, todo mi lazo de control queda desorientado. Y esto se vuelve cada vez más difícil cuando la red es menos estable. Y el punto culmine, quizás, o la guinda, desde el punto de vista de investigación, es qué pasa si trabajamos con una red off-grid, un sistema off-grid, disculpe. Que no estoy conectado a un gran sistema troncal eléctrico, sino que estoy, por ejemplo, aislado en una isla. Que no tengo esta materia energética que me da estabilidad. Por lo tanto, los convertidores que yo conecte deben generar como una red, lo que se le denomina el grid forming. Que el convertidor opere como si fuera una red y debe ser capaz de soportar perturbaciones, tiene que ser capaz de soportar inyección de potencia de proveniente de fuentes renovables y mantener siempre voltaje y frecuencia constantes. Y eso es un poco lo que los que trabajamos con convertidores conectados a red nos enfrentamos y tratamos de solucionar. Distintas formas de lograrlo con control y diferentes tipos de topologías que permitan hacer esto de forma más eficiente, de varios puntos, desde el punto de vista económico, de operación, etcétera. ¿Ya? Pero toda la clave, todo el problema que les decía que generaba esta inyección, básicamente depende de la electrónica de potencia. ¿Cómo se ven las redes del futuro? Básicamente es un esquema como este. Tenemos inyección de energía renovable, que va a generar perturbaciones. Necesitamos sistemas de almacenamiento para tener energía almacenada para poder inyectar y cuando necesitemos recoger y volver a cargar nuestro sistema. También tenemos otros puntos que se vienen y que van a ser bastante interesantes. El tema de los vehículos eléctricos, que cada vez que carguen van a generar un impacto importante en la red. Pero también cada vehículo es una batería con ruedas. Por lo tanto, son sistemas de almacenamiento móviles, aleatorios, que quizás yo podría utilizar para almacenar y darle estabilidad a ciertas partes de la matriz eléctrica. ¿Se fijan? Y ahí empieza a ser súper interesante, por ejemplo, los estacionamientos de los aeropuertos, que ahí hay vehículos que pueden estar a veces semanas estacionados, porque la gente va a trabajar una parte en un turno, minería, acá en Chile pasa mucho. Se van un jueves, van a trabajar y vuelven una semana después y el vehículo lo dejan en el estacionamiento. Esa batería está conectada a la red eléctrica de un auto eléctrico. Yo podría utilizar ese sistema de almacenamiento para darle estabilidad a mi matriz. ¿Cuál es el negocio? Quizás esa semana que yo dejé mi auto estacionado ahí no me la cobren, para que puedan utilizar mi batería y darle estabilidad a la red eléctrica. Y se empieza a crear un mercado, porque a la larga son baterías que están ahí con ruedas y que desde el punto de vista eléctrico son muy, muy interesantes. ¿Ya? Lo mismo ocurre con el hidrógeno. ¿Sí?
me da la capacidad. Y lo otro, que las casas también tengan la posibilidad de colocar sistemas de energía, inyectar energía a la matriz energética, que van a generar también perturbaciones, pero también habilitar que las casas puedan almacenar y manejar de forma eficiente su autoconsumo. Y pensándolo con la economía del hidrógeno, siempre se mira de otra forma. El hidrógeno, aparte de darle estabilidad a la matriz eléctrica, puedo producir combustibles sintéticos con estos excesos de energía. Y ese combustible sintético, que obviamente genera menos huellas de carbono, pueden eso ser lo que alimentan los diferentes generadores diésel de alta envergadura, de tal forma de que sea una transición quizá un poco más suave, sin cambiar todas estas máquinas rotatorias, pero sí alimentarlas con energía más limpia, no con el combustible o el combustible fósil o con el gas que actualmente se están energizando. Por lo tanto, el hidrógeno por eso te empieza a ser bastante importante en ese sentido, porque podría ser una de las llaves junto con las baterías que me empiezan a habilitar este ingreso masivo de energía renovable y no poner en jaque la estabilidad de la matriz eléctrica. Bueno, jóvenes, eso era un poco lo que quería comentarles. Espero que tengan alguna inquietud y porque si no hay inquietudes significa como que algo raro pasó. Eso por mi Sí, parte. sí, don Ricardo, disculpe, es la costumbre. Siempre queda acá, como le dije un rato, llamar casi siempre por el título ahí. Acá tenemos una pregunta de Kevin. Kevin, puedes escribirla o si puedes prender el micrófono puedes hacerla también, no hay problema. Estamos prestos a escucharte o a leer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, mire, de repente lo ha explicado el ingeniero, pero como mi señal está un poco mala, de repente por ahí no logra escucharla. En una parte de la exposición indicaba que la inercia sintética ayuda a la respuesta del sistema eléctrico de potencia. Cuando dice ayuda a la respuesta, entiendo que se refiere al control de los distintos elementos del sistema como para que la estabilidad no sea afectada fuertemente, por decirlo de una forma. Es así porque, porque definitivamente ayuda al tema del control, pero no, no en el sentido de lo que es la inercia, ¿no? Que es la energía rotacional que tienen los generadores cuando se trata de la generación convencional. Se refería a eso nada más, al tema de control. Es que ahí hay un punto. De hecho, hoy día en la mañana tuvimos un panel de discusión. Es súper bueno el detalle. No es inercia, definitivamente. Es una respuesta amortiguada del efecto de la potencia. Eso si lo vamos al concepto duro, es una respuesta amortiguada. No es la inercia, porque no es el elemento físico, ¿cierto? Cinético propio. Ahora bien, cuando yo les doy esta capacidad de respuesta amortiguada, o el nombre más fancy, ¿cierto? Que vendría siendo esta inercia sintética, pero una respuesta amortiguada, desde el punto de vista de la red, me ayuda a la estabilidad, ¿cierto? Frente a las variaciones de frecuencia. Porque al no ser respuestas instantáneas, no generan estas perturbaciones que pueden generar blackout o desconexión de sistema por los deltas, de cambios tanto en la amplitud, en las variaciones en la frecuencia. Porque no son estas respuestas instantáneas, sino que van a tener la dinámica propia de máquinas. Entonces, desde el punto de vista de frecuencia, esta respuesta amortiguada me juega muy a favor. Donde yo sí no puedo compensar porque no tengo ese efecto de inercia real en la capacidad de cortocircuito. Porque no tengo ese backend propio de la máquina en esta inercia sintética, porque en realidad es un nombre, ¿no? Es una respuesta amortiguada para mitigar los efectos de perturbación en la frecuencia. Ah, ok, claro. ¿Y qué se ha hecho, digamos, con respecto al tema, lo que usted comenta ahorita, a la corriente cortocircuito? Sabemos pues que los generadores síncronos ayudan a incrementar la corriente cortocircuito en las barras. En cuanto a las energías renovables no convencionales, como son los paneles, qué se ha hecho, digamos, como mejora como para dar respuesta a estos tipos de cortocircuito, ¿no? De aumentar la corriente cortocircuito? Súper interesante. Ahora, los generadores síncronos, misteriosamente, bueno, yo creo que usted, don Kevin, también
ha tenido la oportunidad de notar que tomaron un segundo aire. Hace unos tiempos atrás estaban sacándolos prácticamente ya del sistema y ahora se están vendiendo como productos bastante novedosos y que me da estabilidad de cortocircuito, me agrega capacidad de cortocircuito a la red, porque lamentablemente necesitamos estos sistemas que tienen esta inercia rotatoria como tal, real. Entonces, desde el punto de vista de la electrónica de potencia, con ese sentido, nosotros hay algunas soluciones que básicamente dependen, como les comenté, no es tanto de la topología, sino que tener capacidad de almacenamiento para poderle darle al control ciertas respuestas que me permitan amortiguar. Pero el sistema de cortocircuito, la capacidad de agregar cortocircuito como tal, es una dificultad bien importante y que de hecho una de las soluciones que se está planteando mucho es esta integración de sistema HVDC en base a BSC, no a LSC obviamente, de tal forma de poder, comillas, abstraerme un poco de esa limitante y poder operar inclusive en sistemas con bajo capacidad de cortocircuito. Hay que entender que el sistema, entre más IGBTs tengamos conectado a la matriz, más sistemas BSC, más capacidad de operar frente a redes débiles vamos a tener. Por lo tanto, sistemas en base a HVDC, BSC, no LSC obviamente, y sistemas de frente activo y conectado, voy a tener esa capacidad de operar frente a una red débil, como tal. Solo por el hecho de ser IGBT. Ahora, sí, la transición vamos a depender de estos generadores sincrónicos. Ok. Lo que sí no logré escuchar por el tema de las señales, ¿cómo están haciendo con el tema de los reactivos? No logré escuchar eso. ¿Con respecto a qué? ¿A los reactivos? A la potencia reactiva, para el control de potencia, perdón, para el control de la tensión. Sí, son no, ¿por qué es clave aquí los convertidores BSC? Son los únicos convertidores, ¿cierto? Que yo tengo control desacoplado tanto de la potencia activa como reactiva. Por lo tanto, cada vez que nosotros empezamos a trabajar sistemas que me compensen voltaje, tienen que ser sistemas BSC para tener un control desacoplado de potencia activa y reactiva, como tal. Lo que, al menos en Chile, es un cambio de paradigma porque los sistemas con electrónica de potencia implementados eran LSC, es decir, en base a tiristores, donde la potencia activa y reactiva están acopladas. Por lo tanto, si yo cambio uno, cambio la otra, y no tengo este control desacoplado. Pero en BSC, yo puedo inyectar potencia reactiva básicamente delimitada por la potencia aparente total del sistema. Así que mientras sean BSC, tenemos esa libertad por el control desacoplado. Bueno, sí. Lo que pasa es que no entiendo esos términos, no conozco BSC, ¿a qué se refiere? BSC es en base a dime un segundo. Un convertidor BSC son los Voltage Source Converter, que son en base, el semiconductor que se utiliza es del tipo IGBT, por ejemplo, o MOSFET, que yo tengo control tanto del encendido como del apagado, como este, que es el más clásico. Dos niveles de convertidor de frente activo, Voltage Source Converter, así se denomina este convertidor que aparece acá. LSC es un convertidor en base a tiristores. Pero el tiristor, yo tengo control sobre el encendido, pero no así del apagado. Cuando yo funciono con un tiristor, yo puedo tener control sobre la potencia activa, sin duda, cambiando el ángulo de disparo. Pero eso afecta a la potencia reactiva. No la puedo tener, por ejemplo, en cero. Nunca voy a tener control de potencia reactiva igual a cero con un tiristor, con un sistema LSC se llama. Si el sistema está en base a PSC o a IGBTs, yo puedo permitir potencia activa y reactiva desacoplada. Por lo tanto, puedo inyectar solo reactivos o solo activos o mezcla. Todo depende de la capacidad de potencia aparente que tenga mi sistema. Por lo tanto, cuando me dice la libertad de potencia reactiva, ¿cuál es esa libertad? Si tengo BSC, convertidores BSC en base a IGBT, es plena. Si es en base a LSC, es limitada porque el convertidor no tiene esa capacidad. Ok, perfecto. Gracias.
Don Ricardo, una consulta. Lo que usted ha presentado hoy es un problema que va a llegar necesariamente, creo, en todos los países, al menos bueno, todos los países que quieran implementar energías renovables. No sé cómo estará la realidad en Chile referente a eso. Como le comentaba antes de la reunión, ya había visto que hay algunos proyectos de energía renovable que están llevando. ¿Ya es un problema actualmente que se está presentando o se va a presentar? Según usted, prevé cuánto tiempo va a chocar o ya está chocando actualmente y están teniendo ese problema de ver la estabilidad de la red ahí, porque como ha dicho usted, ahí es un cambio y va a llevar un ligero conflicto, me parece ahí. Sí, nosotros creo que los dos países que están más cerca de caer en ese punto vendría siendo, por un lado está Chile y el otro está Australia. Estamos entrando en una zona bien similar, producto del interés de ambos países de posicionarse como referente en el tema del hidrógeno verde. Las proyecciones como tal hablan que y según también exigencias propias del gobierno para descarbonizar la matriz energética, nos lleva a pensar de que para el año 2025, si no se tiene sistemas que permitan darle estos servicios complementarios, ¿cierto? Que me permitan dar estabilidad a la matriz, podríamos empezar a tener dificultades como tal, 2025, otros hablan 2030. Y por lo mismo, nuestro coordinador eléctrico nacional, que es la máxima entidad que empieza que vela por el correcto funcionamiento de nuestra matriz, ya está tomando medidas motivando o promocionando la inyección de sistemas de almacenamiento. Se va a crear una línea de transmisión HVDC de tal forma de tratar de también mitigar estos efectos o tener respuesta, que es lo más significativo desde el punto de vista de tener capacidad de operación. Ahora, por eso, el año, hay algunos que dicen 2025, otros dicen 2030, pero independiente si es 25 o 30, es a la vuelta de la esquina. 5 o 6 años de diferencia es prácticamente nada. Correcto, gracias. ¿Alguna otra consulta, si no, que tengan presentes? Acá hay una pregunta de Carlos Alberto, que nos dice, buenas noches. ¿Con qué indicador se mide el máximo de potencia, con el máximo aporte de potencia por generación renovable, eólica, solar, para que no cause debilitamiento en la robustez de un sistema de potencia? Se puede responder de varias formas, ¿eh? Es una Oh, pregunta un poco capciosa, pero quizás voy a salir con la forma más elegante de responder que, primero, esa capacidad hay que hacer, antiguamente se hacía una comparación con respecto a la potencia de forma tradicional o térmica que nosotros inyectábamos, es decir, cuánta inercia tenía que ver básicamente, cuánta capacidad de esta energía que no traía inercia podíamos inyectar para que la sumatoria total de todas estas unidades me proporcionara un nivel de inercia y capacidad de cortocircuito que no deshabilitara el sistema, y hablaban antes de un 30% de energía tanto renovable con respecto a las tradicionales, pero la respuesta real, ese margen lo limita básicamente en mi capacidad de almacenamiento. Si yo tengo una amplia capacidad de almacenamiento distribuido y con distintas formas, ya sea con bombas, es decir, cuando tengo exceso de energía, subir agua, y cuando requiero dejar caer agua y mover turbinas, con baterías, con hidrógeno, con estas plantas que calientan lo que comentaba, sal, para que por la noche siga evaporando agua, etcétera. Si nosotros tenemos una buena red de almacenamiento distribuido, perfectamente podríamos llegar a niveles de sobre el 90% con energías renovables y con sistemas de VSC implementados para tener control de potencia activa y reactiva. Ahora, eso es recambiar todo el panorama. De hecho, ya los modelos que nosotros tenemos, que sobre todo los colegas que respeto mucho que trabajan en el sistema eléctrico de potencia, es empezar a decir que su sistema eléctrico de potencia ya no trabaja con modelos a frecuencia fundamental. Estamos hablando del espectro de electromagnético, estamos hablando de los micro a milisegundos que necesitamos simular y emular toda nuestra red. Y eso es rediseñar toda nuestra forma de cómo entendimos el sistema eléctrico. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a ese punto y ese cambio de switch?
claramente los que somos más del lado electrónico estamos tratando de empujar que eso sea lo antes posible y ojalá lleguemos a ese 100% que teóricamente es posible. Pero por eso le decía que es una pregunta capciosa, porque es como teóricamente lo vemos, pero tenemos muy claro las dificultades que hay que pasar y, y también cambios de paradigma que son necesarios de implementar. ¿Quién hizo esa pregunta? No sé si le respondí en realidad como Carlos Alberto Arias. No sé si o queda algo ahí pendiente. Creo que ha logrado responderlo. Bueno, son las 7. Y realmente he sido bien conciso en el tema que ha repartido hoy día de hoy. Sí ha sido un problema, una realidad que es inevitable que se va a llegar, más en los países que están ya próximos a implementar esto. A los participantes recordarles que hay un link en los comentarios para que puedan entrar y hacer una pequeña encuesta de cómo ha sentido la ponencia, cómo la han vivido, algún tema que quieran participar o que quieran hablar a futuro, para poder de traerlas a ustedes, ya que precisamente todas estas ponencias se hacen con el fin de poder seguir comunicando con ustedes, poder ir contribuyendo, transmitiendo el conocimiento que se nos tiene, que es el fin de todos nosotros. Claro, la foto, Lisette, la foto. Los invitamos a prender las cámaras a los que pueden, tal vez algunos en la calle, trabajando, en la pista o en sus casas, para poder tomar la foto respectiva de la sesión del día de hoy, de la ponencia. Nos arreglamos. Un momento, por favor. Bien, somos los que somos. 3, 2, un rato. Ahora sí, 3, 2, 1. O'Brien, O'Brien, ya. Otra vez, 3, 2, 1. Ya un momento, por favor. Tenemos la foto formal. Y una foto más relajada, muchachos. Relájense, por favor. Estamos en confianza ya. Sí, muy agradable la conversación, realmente. Un saludo para todos. 3, 2, 1. Foto Tiene informal, mucha muchachos. confianza. Sí, yo le dije, Ricardo, realmente ha sido muy productivo y agradable hablar con usted. No, Esperamos muchas gracias. tenerlo nuevamente. Chile siempre es un referente en la región. Y esperamos que esta tecnología incluso llegue acá y pueda alcanzarlos. Sería interesante ver una comparación de cómo va a ir esto evolucionando en los próximos años. No, ¿Alguna claro, frase final? sin duda. Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer a Brian en particular, que él primero me realizó, si estaba interesado, por supuesto, siempre para mí un honor poder participar de este tipo de iniciativas. Como les comenté, los felicito también por la creación de esta rama estudiantil de la IEEE. Es sumamente importante que puedan tener a investigadores de distintas nacionalidades que presenten las dificultades, cosas que también vean que lo que ustedes estudian en la aula no es exclusivo de una universidad, de un profesor, ni de una región en particular, sino que son temas súper transversales. A veces hay algunos que están, regiones que están un poco más avanzadas en ciertas cosas, pero débil en otra. Entonces esa compenetración y esa entender cómo están trabajando cada una de las unidades es sumamente valioso, y espero haber generado en ustedes, sobre todo los estudiantes, ¿cierto?, los más jóvenes, esa inquietud que empieza a generar estas chispas de la investigación, ¿cierto?, de ir un poco más allá, de estudiar un poco conceptos que no son los estándar, sino que hacia dónde quiere apuntar la matriz eléctrica y donde nosotros tenemos que ir abriendo ese camino. Y para abrir ese camino necesitamos hacer investigación, y ahí la clave son ustedes los jóvenes, que son los que van empujando esto, ¿sí? Ustedes tienen la gran responsabilidad de darle estabilidad tanto a sus vidas como a la matriz eléctrica. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes tengan esa visión, ese interés, y que
y que todo a la larga converge en la investigación. Y que entiendo que al estar vinculado en una rama IEEE tienen ese concepto. Así que agradecer nuevamente cualquier cosa que yo los pueda ayudar, ya sea alguna presentación, visita, lo que sea, por favor contácteme. Brian sabe que como un poco nosotros gestionamos el desarrollo desde la universidad en Chile, y feliz si se puede hacer alguna colaboración, visita o lo que te temen conveniente. ¿Ya? Eso. Sí, ingeniero. En tal caso, estemos en contacto. Acá piden su correo, si es que si se atreve a dejarlo, ¿vale? Para Pero mandarle por papers. supuesto, por supuesto. Ahí va. Ahí va, muy bien. Entonces todavía nos cerramos la conversación. Tenemos un ratito para que copien el enlace. Yo ya lo copié. Tenemos toda la mano. Espero que no se vaya a congelar, ingeniero. Yo sé que en Chile hace bastante frío, más al sur todavía. No, no, ya estamos acostumbrados ya estamos acostumbrados. Todo el mundo se acostumbra al lugar donde nació. Sí, o sea, sí, a lo más una chaqueta, pero ya estamos acostumbrados. No, acá Y en Lima, nosotros, las consultas al mail, de verdad, si llegan, no hay ningún problema. Sería un honor también para poder responder y ayudarlo y a contribuir. O darle más referencias. Hay, nosotros en Chile, al menos, como les comentaba, estamos impulsando fuerte el tema del hidrógeno. Yo, de hecho, por eso estoy a cargo de la construcción de la planta y estamos tratando, haciendo un fuerte énfasis en la industria de introducir estos temas, porque ahí es donde sentimos que hay un gap importante que hay que cubrir. Pero nosotros nunca, o yo al menos nunca dejo de lado que nuestro rol principal como academia es de formar. Por lo tanto, el acercar a los jóvenes, el hablar con ellos, enseñar, es a la larga lo que nosotros como académicos más nos llena. Bienvenido sea la consulta y esa es la interacción que a la larga nosotros buscamos. correcto, don Ricardo. Entonces, esto ha sido por todo por ahora. Esperamos que tenerlo en contacto nuevamente a futuro. Espero que le vaya bien, éxitos. Recuerden la planta. Esperamos Igualmente, dar cuídense, una que estén bien visita por ahí jóvenes. próximo. Que tenga buena noche. Muchachos, eso es todo por Igualmente, ahora. Les agradezco su atención. Lo estaremos viendo próximamente en otro webinar con quién sabe quién para el futuro. Que tengan buenas noches.